qué aún le tememos a la muerte? ¿Por qué aún es tan difícil? Y justamente lo que uno debe trabajar es soltar sin olvidar. O sea, mi papá falleció hace 23 años, mi mamá hace 13, y yo no te puedo decir que me he olvidado de ellos. El amor muere si tú deseas matarlo. No le tengamos miedo al dolor, no tengamos miedo a la muerte. Yo soy la mujer al borde y en este podcast vamos a preguntar, cuestionar, confesar, reflexionar, jugar y conversar acerca de todo lo que las mujeres y los hombres hoy en día necesitamos conversar. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos al lugar donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Adidas, Sony y Durex. Mi primer enfrentamiento real con la muerte fue la de mi abuelo paterno, mi nono. Me acuerdo nuestra última conversación cerca a una Navidad y las noches de vigilia en la clínica mientras su cuerpo se iba apagando lentamente. La música que le ponía todos los días y los mensajes de despedida al final del día prometiéndole que iba a cuidar de mi nona. El patriarca de mi familia se fue un 31 de diciembre. Como despidiendo un año y para mí despidiendo una etapa en mi vida que me traería de vuelta a Lima, a esta ciudad. Poco después tuve un viaje y en él me dediqué a buscar a mi abuelo en todas las formas posibles. Porque yo creo que el amor después de la muerte no solo es posible, es necesario. Así que disculpen los ovarios, pero no hay duelo igual al otro ni tiempo para un proceso de luto. Y hoy vamos a conversar de este tema que aún sigue quizás incomodando, que aún sigue un poco calladito, que aún sigue tabú, con Jackie Larrieux. Ella es psicopedagoga, especialista en logoterapia y tanatóloga. Bienvenida. Gracias por la invitación, de verdad tu introducción es bastante llena de sentido, dice mucho, incluso tienes respuestas de preguntas que tú me puedes hacer, ¿no? Yo cuando comencé a estudiar tanatología, me agarré de un logo, un speech, una oración, un sentido. La idea de este trabajo de acompañamiento en el proceso de pérdida, de duelo, de algo o de alguien. Porque no solamente es la muerte, Así es. tenemos muchas pérdidas, ¿no? Y es poder transformar el dolor en amor. O sea, en todas mis redes se van a dar cuenta que dice ahí esto que para mí es muy, muy lleno de sentido, ¿no? El dolor es válido, pero caminemos, acompañemos este dolor para poder transformarlo en amor y poder recordar a tu nono, ya no con dolor, sino con amor. Para nada, recordar los aprendizajes, ¿no? O sea, Sí. Finalmente el cuerpo físico es el que no está, pero todo el resto de lo que significa él, ¿Qué te deja? me deja... De hecho, lo estoy hablando y me siento como llena, ¿no? Entre una felicidad, algo de nostalgia definitivamente. Tiene Y que creo- existir porque somos humanos. Sí, exactamente. Y creo que el haberlo vivido en el momento en el que lo viví, quizás con el conocimiento que lo viví, me permite también estar sentada contigo y el querer como preguntarte ¿por qué aún le tememos a la muerte? ¿Por qué aún es tan difícil de decir? Tenemos incluso se fue, ¿no? O sea, tenemos todas estas frases para negarla un tenemos poco, estribillos. negarla. A ver, yo quiero complementar un poco lo que tú has dicho. Estos recuerdos que nosotros tenemos de las personas cercanas, llamémosle huellas que nos dan sentido a la vida, muy logoterapéutico, ¿ok? Cambiemos el por qué por el para qué. O sea, las mismas preguntas que tú te has hecho, ¿no? Cámbiala y date el para qué. El por qué, por la experiencia que tengo trabajando, un poco como que me entornilla, me encasilla, no me deja avanzar. No, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó? ¿Por qué no hice? ¿Por qué hice? Pero si yo le cambio el sentido al para qué, me va a llevar a tener respuestas positivas. Así es.
y vibrar desde la gratitud finalmente. Bueno, o sea, tenemos muchos regalos que trabajar y poder, digamos, ubicar, ¿no? La compasión, a mí si la RAE me encuentra me va a meter presa porque yo soy la especialista en desglosar palabras. Compasión. ¿Qué es compasión? Es con-pasión. ¿Qué es la pasión? Amor. Entonces, tener compasión hasta contigo misma, mirarte con compasión. Me imagino que en el proceso, porque como tanatóloga no solamente acompañas a las personas que han sufrido una pérdida, y me gusta que hayas dicho, pérdidas, no solamente hay pérdidas físicas de alguien, Algo ¿no? o alguien. En la ruptura de una relación también hay un duelo, también hay una pérdida, o sea, pasamos muchas etapas en las cuales podemos sentir o tener que pasar por un proceso de duelo. Mira, en las clases que dicto de tanatología normalmente les hago hacer una relación de duelos, ¿no? Y hay una relación N, Claro. ¿no? Hay un duelo que todos nosotros hemos vivido en conjunto mundialmente, que ha sido la pandemia. No solamente por los fallecidos permanentes o los duelos múltiples, sino el encierro, el confinamiento. Perdimos la libertad, ¿no? ¿Qué hicimos en esa libertad? Y la certeza, ¿no? Era una Entonces, incertidumbre. ¿qué primó ahí? El amor. O sea, muchas familias que estaban separadas se unieron, así como muchas decidieron que no era el momento para poder seguir porque no daban para más. O sea, ha sido el descubrimiento, pero eso también es amor. O sea, la sinceridad, el poder reconocer, ¿no? Esto da para más, esto es hasta aquí nomás, por el bien de cada uno, el amor, el amor propio, ¿no? Es importante. Me has hecho acordar un gran amigo que le preguntaba, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? Y me dijo, divorciarme. Y le dio muchísimo sentido justamente a un duelo, un proceso, pero también a cómo vivimos y cómo experimentamos el amor, la compasión, la ternura. Yo te puedo decir así brevemente algunos, digamos, casos en los que llegan para hacer el acompañamiento de duelo. Yo me resisto a veces a decirle paciente, aunque vine de paciencia, ¿no? Pero yo más lo que hago es un acompañamiento virtual. El mundo nos ha llevado a la virtualidad y hemos aprendido a poder leer las miradas, las facciones, los movimientos. ¿Qué acompaño hoy en día? Definitivamente duelo de muerte, ¿no? De bebés, pérdida de embarazo, papás, esposos, esposas, separaciones, divorcios, cercenación por cáncer, enfermos terminales, ¿no? Y un poco como te comentaba, ¿qué hago? ¿Cuál es mi rol con un enfermo terminal? Es poder acompañarlo en este proceso para un buen morir, ¿no? Es poder ser capaz de ser la persona que comunica lo que no puede decirle, ¿no? A su familia, no decirle no quiero que tener atada una máquina, no quiero sino tener una muerte sana, una muerte digna, ¿no? Quiero repartir mis cosas sin necesidad, pero no tengo tiempo para escribir. Entonces, escribir yo, hacerle que ponga su huellita. O sea, hay muchas cosas de poder acompañar. Y en las personas que están por enfrentarse, más que enfrentarse, están por transitar, digamos, si lo vemos de forma espiritual, a otro plano, ¿no? Si lo vemos de forma más racional, a la muerte, ¿no? ¿Cuáles son esas emociones que están transitando, que los acompañan? Preocupación. O sea, por lo que dejan, por quienes dejan. Porque quiere dejar todo ordenado, no quiere que se le escape nada. ¿No? Miedo. Hay mucho miedo porque no saben a dónde van, ¿no? ¿Qué pasa después? Incertidumbre, que es la falta de certidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar después nuevamente? ¿Qué va a pasar con la gente que dejo? ¿No? Entonces, tienen muchas preguntas que son las inciertas, ¿no? Muchas interrogantes. Y los que nos quedamos procesando ese duelo,
comentábamos fuera de cámaras, ¿la muerte inevitablemente trae culpa? Por experiencia, sí. Es más, la muerte tiene un nombre y la culpa es el apellido de la muerte, ¿no? Mucha gente además te dice, no tengo culpa de nada, y en una de las sesiones, digamos, sale la culpa, ¿no? Y la culpa se vio mucho en pandemia. ¿Por qué llevé? ¿Por qué no llevé? ¿Por qué le puse oxígeno? ¿Por qué no le puse oxígeno? ¿Por qué los porqués volaban? ¿No? Y nosotros tenemos muchas veces culpas fantasmas. Necesitamos tenerla para poder sentirnos bien, para poder justificar la partida, ¿no? Entonces, es importante poder hacer dinámicas y el trabajo de la culpa. Ahora, el acompañamiento que brindo yo es un acompañamiento vivencial, llamémosle así, muchas dinámicas. Trabajo mucho con el arte. Tengo una especialización en arte terapia y escritura terapéutica que las junto para poder, digamos, poder verbalizar lo que no se puede verbalizar, porque muchas veces se quedan callados, y este es un acompañamiento válido, el silencio. Es que sé que cada proceso es único y es válido, como tú dices. No hay una forma correcta de transitar un duelo, no hay una forma ideal, ni un tiempo ideal. Qué interesante lo que dices, y es importante que se sepa. Para los que conocen, nosotros no tenemos un libro tipo Baldor, donde son los problemas. El manual y hay la respuesta exacta. Acá cada sesión viene, no la preparo, porque no sabemos cómo viene la persona. Tenemos que respetar sus tiempos, sus silencios, sus emociones. Más bien invitarlos a que puedan ir reconociendo qué emoción es la que tiene que trabajar para poder soltar, para poder trabajarla, ¿no? El tiempo es tu tiempo. O sea, hay una pregunta de rigor: ¿cuánto tiempo dura la terapia? Tus tiempos, ¿no? O sea, puede ser 10 sesiones, 20 sesiones, 30 sesiones, 40 sesiones, no sabemos. Se recomienda, yo recomiendo, no es que se recomiende, yo recomiendo tener un acompañamiento, digamos, sin cortes, ¿no? Para que no hayan vacíos, porque se crean más vacíos de los que ya uno normalmente está viviendo en esta situación límite, como llama Víctor Frankl. Se habla de las etapas del duelo, ¿no? Y creo que comúnmente es lo que conocemos, ¿no? A la hora de hablar de pérdidas, a la hora de hablar de duelos. Desde tu experiencia, ¿cuál es la más, no quiero decir difícil, pero cuál quizás la más compleja de transitar para las personas? La negación, que es la primera. Que es la primera. Sí. Yo uso el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, que es me he permitido no llamarle proceso, sino un camino. Y yo trabajo el camino del duelo, donde este camino no es recto. Así es. O sea, claro, uno piensa que transitas una después de otra, pero puedes saltar. Se puede saltar o se puede no pasarlo. O sea, yo puedo tener mucha negación y no tener rabia, ¿no? Y paso a la siguiente etapa, a la negociación. Sí. De ahí la depresión, pero no es la depresión de que tener que tomar pastillas, sino justamente el momento en que me viene la tristeza y la toma de conciencia de la pérdida, ¿no? Y hay algo importante que tú dices: este mismo camino de duelo se ve en las separaciones, en los divorcios, ¿no? Digamos, en todo tipo de pérdida. Cierto. ¿Qué tanto te ha hecho apreciar la vida y darle más sentido a tu presente y trabajar de la mano con la muerte? Yo llevo por 2 pérdidas que tuve en 3 meses, ¿okay? Wow. Donde perdí el sentido de mi vida. O sea, si tú me preguntabas de qué lloras, no sé. O sea, no quería vivir, ¿no? Y
llegó a mi vida primero la logoterapia, donde pude encontrar el sentido, el para qué pasaron estos duelos, ¿no? ¿Para qué? Y el para qué lo tengo hoy día yo, para estar contigo, para poder acompañar, para poder tomar conciencia que la tristeza de la pérdida es parte de la vida, ¿no? Que no hay sufrimiento sin aprendizaje, que cada duelo es único, que cada duelo tiene su marca propia. Una familia no duela igual, ¿no? Y hay que respetar. O sea, yo puedo tener 5 hijos y uno decide salir a bailar. Es parte de poder tomar este proceso de su duelo y hay que respetarlo. Entender la individualidad de cada uno. Yo recuerdo que cuando murió mi mamá, me vestí de negro íntegro, porque lo hice con mi papá también, que había fallecido 10 años atrás. Y no resistía la música, no resistía la alegría, hasta que me di cuenta que estaba siendo egoísta con mi familia. O sea, ¿por qué si ellos sí querían escuchar música y yo no? Porque tenía que primar mi deseo, ¿no? Para eso me retiro. Así es. ¿No? Y le doy su espacio porque es forma de que procese su duelo también, digamos, uno de mis hijos, ¿no? En ese sentido, ¿qué tan importante es conocer tus límites y poder comunicarlos en un proceso? Porque siempre, y viene desde la buena intención, porque nos incomoda la gente llorando, nos incomoda la tristeza, nos incomoda, ¿no? Estas emociones que hemos aprendido culturalmente a rechazar, a negar, a taponear. ¿Qué tan importante es saber esto me está afectando? O para las personas que quieren acompañar a alguien en un proceso, ¿qué no decir, no? Porque es la clásica de... A veces guardar silencio. Acompañar simplemente en el silencio. Sí. Ahora, yo quisiera tocar 2 puntos importantes. La tanatofóbica, la persona que no puede hablar de la muerte y de la pérdida en general, porque ya, digamos, la tanatología ha incluido todo lo que es pérdida, ¿no? Sí. Ha cambiado un poco a raíz de la pandemia. Nosotros ahora somos antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿No? Está muy marcado. Tenemos muchos niños pandémicos que se han acercado a la pérdida, ¿no? Y yo recuerdo que una vez me llama un papá de un niño que yo acompañé durante un tiempo por motivo, era bullying el tema, ¿no? Que era también pérdida para el niño de su estima, ¿no? De su yo, de todo. De su dignidad. Y en época de pandemia me llama el papá muy preocupado porque había fallecido el primo de este niño y no sabían cómo poder actuar. Entonces nos comunicamos. Claro, yo no puedo abordar de frente ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes por la muerte del primo de tu primo? Comenzamos a conversar y salió la conversación. Y me dio una respuesta que me ratifica los sabios que son los niños. Me dijo, Jackie, a mí en el colegio me han enseñado que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Todos tenemos que morir. Acá la pregunta es, ¿por qué un niño tiene que morir? Y él me dio la respuesta, porque la idea es que él trabaje la idea y no que yo se la dé. Yo puedo ir como encaminando las respuestas con diferentes herramientas, ¿no? Es importante poder verbalizar, poder reconocer sentimientos, poder ubicar este sentimiento en el cuerpo, ¿no? Poder quizás plasmar en un dibujo, en una... Yo recuerdo que en una clase una vez una alumna me dijo, he agarrado un material que pensé que nunca lo iba a tocar, que es el barro, ¿no? Para hacer un modelado. Y ella se filmaba, ¿no? Y la cara de asco al comienzo, y se encontró que esta sensación de sentirse sucia, de sentirse embarrada, le ayudó a trabajar su duelo. Ella estaba atravesando un proceso oncológico. Entonces, no hay herramienta que no te acompañe a poder trabajar. Ahora, a quienes yo acompaño saben que conmigo van a dibujar, pintar, modelar, escribir y hablar.
¿no? Según, digamos, vayamos avanzando esta pérdida, ¿no? ¿Qué tan importante también es romper con esta idea cultural de cómo tiene que ser un duelo? Porque de pronto, no sé, ves a alguien tranquilo, contento, saliendo y de cierta forma es castigado, ¿no? Porque deberías estar metido en tu casa llorando, una negación tremenda de que esta persona o este proceso ya no está. Acá regresamos un poco a lo que tú has ratificado, ¿no? El proceso. Nosotros somos personas únicas e irrepetibles. Y los duelos son únicos. Y tenemos que aprender a respetarlo, ¿no? Puedo vestirme de negro, como puedo vestirme de rojo. Y no tengo por qué juzgar. ¿Qué cosa es el duelo? Es el dolor, el sentimiento que tengo yo, que es el luto, la expresión social, porque necesito poder expresar el dolor que tengo yo, ¿no? Entonces, hay hay una serie muy linda, Desde Cero, que se ve, digamos, desde el diagnóstico, la enfermedad, la muerte, el duelo, ¿no? Y el luto, porque él vivía en un pueblito italiano muy estricto a las tradiciones, ¿no? Ahora, es importante saber qué religión o qué no religión profesa la persona y la familia, ¿no? Sí. En mi preparación como tanatóloga, en uno de los cursos, llevamos los diferentes duelos en las diferentes religiones para poder acercarnos, porque los rituales son diferentes, ¿no? Los rituales son totalmente diferentes. Nosotros velamos de una manera diferente al judío, ¿no? Tenemos diferentes pensamientos de qué hay después de la muerte y todo hay que respetarlo, ¿no? ¿En qué momento es que entra una persona como tú, una especialista? Es decir, desde una persona que quiere acompañar de la mejor forma o desde que alguien que está pasando por una pérdida, sea la que sea, ¿cuál es el indicador de decir, quizás necesito ayuda y está bien pedir ayuda? No tengo que comerme todo esto sola. Es quererlo. O sea, muchas veces me llaman por teléfono y me dicen, te va a llamar Periquita Pérez, ¿no? Y Periquita Pérez, me llama la persona que me refiere, ¿no? Y ya te llamó Periquita, no. Y me llama después de 3 meses, 4 meses, porque es su momento, su tiempo, y hay que respetarlo, ¿no? Yo no puedo llamar a decirle, soy Jackie Larrié, soy tanatóloga, te puedo acompañar si deseas en la pérdida. No. O sea, para mí es antiético. Tengo que esperar a que me toquen la puerta para poder comenzar este proceso de acompañamiento. ¿Qué has aprendido a lo largo de los diversos tipos de acompañamiento que has tenido sobre el apego en el amor? Qué linda pregunta. El apego puede convertirse en un apego tóxico, que es lo que tenemos que evitar, porque también podemos ir a un duelo patológico, ¿no? Donde ya no entra solamente el tanatólogo, sino entra ya un psiquiatra para poder medicar, ¿no? El apego. Justo esta semana he tenido una clase donde hemos hablado del vínculo y el apego, ¿no? El apego lo tenemos todos nosotros desde que nacemos. A nuestra madre, ¿no? Que es el mismo hecho de dar de lactar, ¿no? Y el apego es poder soltar. Es el arte de soltar, ¿ok? Muchas veces cuando hay duelos nos resistimos a soltar porque es lo que me da sentido. Pero este sentido lo que me hace es atraparme en mi dolor y no permitir transformarlo en amor. Nos olvidamos del amor en ese momento. Y escondemos el sufrimiento, y el sufrimiento es parte de lo que me va a dar sentido y crecimiento personal. O sea, yo puedo estar en un auditorio con 500 personas y preguntar, ¿quién no conoce el sufrimiento? Nadie levanta la mano. ¿Quién no conoce la culpa? Nadie te levanta la mano.
¿Quién no conoce la muerte? Nadie te levanta la mano. Y estas tres, digamos, cosas que vivimos es la triada trágica de Viktor Frankl, que nos permite ir al crecimiento personal, trabajándolo, aceptándolo. ¿En cuánto tiempo? En tu tiempo. Sí. Ese apego, si no lo transformamos en amor, y me has hecho regresar a... Porque una de las lecciones de vida que llevo conmigo, por más que uno se olvide, por más que uno mendiga a veces, que es que el amor es libre y el amor es libertad, ¿no? Tú eliges amar. Y creo que no hay un acto de amor más grande que el soltar, pero es solo el soltar lo físico de una persona, o sea, la presencia. Mira, lo que dices es importante y acá me gustaría nombrarlo. Hay mucho miedo a olvidar, ¿ok? Y justamente lo que uno debe trabajar es soltar sin olvidar. Sí. O sea, mi papá falleció hace 23 años, mi mamá hace 13, y yo no te puedo decir que me he olvidado de ellos. Y acá retrocedo un poco a lo que ya nombré hace un rato. Ellos me dejaron muchas huellas, muchos motivos. ¿Qué es una huella? Algo que te marca, ¿no? ¿Qué rescato? Lo bueno, lo que me marca. Ahora, yo aprendí... Y lo malo, porque lo malo también te enseña. A esto quiero ir. Yo aprendí a que lo malo, cambiemos el chip. Yo te invito a que cambies el chip. Porque es más o menos, es lo que yo debo aprender, debo trabajar para poder sanar. O sea, yo no digo, dime 5 cualidades y 5 cosas negativas, claro, o defectos. Yo te digo, dime 5 cualidades y 5 cosas que tienes que trabajar. Te cambia el sentido, sí, ¿no? Y te ayuda a poder llegar... Hay compasión de lado. Amor. La compasión, acuérdate, compasión. Me doy amor. Sí. La autocompasión, que es básica. Y muchas veces nosotros nos olvidamos del amor a nosotros mismos. Sí, y yo siempre digo algo. Los que hemos volado en avión siempre te dicen en las explicaciones, primero ponte la mascarilla tú y después ayuda al demás. Entonces, primero trabaja tú para poder acompañar a tu familia, ¿no? Y algo que me quedé sin responderte era, habla. Busca con quién hablar. No todos saben escuchar. La diferencia entre oír y escuchar es que yo estoy oyendo el camión que pasa en la calle. Yo escucho de una manera asertiva, que es empáticamente. Sí, que estoy conectando con la otra persona de manera auditiva. ¿Y te ha pasado? Y a mí esto es algo que me fascina muchísimo, y cuando hablaba acerca de la muerte de mi abuelo, de verdad lo que yo iba en búsqueda era de su esencia, sea de diversas maneras, en experiencias, en este sentir. Y con mi abuela, que falleció un par de años después, y que los tengo acá en el brazo a ambos, su ópera favorita fue Madame Butterfly. Y ella muere escuchando Madame Butterfly. Una forma muy bonita. Yo ambos tengo la fortuna y la gratitud de haberme despedido de ambos de una forma hermosa. Y mi abuela siempre se me presenta con mariposas amarillas cuando yo se lo pido. Mi papá es un petirrojo. Mira. Y cuando se acerca el petirrojo, que no es un pájaro que se te acerca todo el tiempo, lo saludamos, los 4 hermanos. Hola, papá. Y mi mamá es un pájaro plomo. ¿Por qué un pájaro plomo? Porque cuando estaban en su velorio, estábamos en la misa de cuerpo presente, cada vez que el padre nombraba los nombres, porque encima tenía 4 nombres, Wow. ¿no? Este pajarito en lo alto del techo de la capilla, pi, 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 pi. Entonces, claro, el primer pipipí no le hicimos caso, pero el segundo, los 4 hemos volteado, hemos mirado y nos hemos mirado, como diciendo, ¿y esto? Entonces, sí es válido poder, digamos, darle una forma a la persona que ha partido. ¿Es sano? Sí, no hace daño, ¿no? O sea, es darle tú... Es más, muchas veces nosotros, dentro de las dinámicas, les pedimos a la persona que identifique a la persona que ha partido con algo que tienen en la casa, ¿no? Y poco a poco lo van
lo van soltando. O sea, está ahí, pero no con la misma fortaleza del comienzo, ¿no? De esta necesidad de poder tener al osito, por decirte cualquier cosa, ¿no? Claro, que es lo que me está manteniendo, digamos, en vida. No, yo lo comentaba como un regalo, como un aprecio, ¿no? Como ¡ay! Ahí estás. Espero que estés bien. Sí, gracias por cuidarme siempre, sí. ¿No? Y hay que agradecer mucho, ¿no? Y ese es el parte, digamos, final de este camino del duelo, es poder agradecer. Entonces me dice, ¿cómo voy a agradecer la muerte? No, es ¿qué me deja la persona que parte? Y trabajar el dolor y transformarlo, ¿no? Yo acompañé a una persona con un dolor muy fuerte y mucha rabia, o sea, no sabía si tenía más rabia o dolor. O sea, y la cara pues era fuerte, dura. Y cuando descubre que el amor era más fuerte que este dolor y esto todo, digamos, sentimientos, comenzó a trabajar el perdón. Porque tenía que perdonar. Qué importante. Y cuando se habla de perdonar, ¿qué tanto es perdonar a la persona que parte y qué tanto es perdonarse a sí mismo? O sea, primero se trabaja el perdón en uno. Y a veces te dicen, no, yo no tengo nada que perdonar, pero siempre, ay, sí hay, ¿no? Pero tampoco es, y dime, no, es, claro. Digamos, es un proceso suave. Este es un trabajo, llamémoslo así, donde tiene que fluir mucho el amor, la compasión, ¿no? El poder sentir el dolor, esta conexión del dolor con la otra persona y poder acompañar en su momento. ¿Crees que el amor se transforma después de la muerte? Es decir, porque pasamos por muchas etapas de amor y podría hablar del romántico, ¿no? Que nos lleva a relaciones pero finalmente que no queremos. Está el amor que uno siente al ser madre, el amor familiar que tenemos a nuestros padres. Pero después de la muerte, ¿cómo crees que es el amor? ¿Qué es lo que has visto? ¿Te puedo decir lo que yo siento? Sí, por supuesto. El amor no muere. Muere si tú quieres matarlo. ¿Se transforma entonces? Se transforma en amor. Este dolor se transforma en amor. Y el amor es eterno. O sea, cuando yo me di cuenta, tomé conciencia que era huérfana, ¿no? Dije, soy huérfana, ¿no? Qué fuerte esa palabra también. O sea, sí. Tomar conciencia, ¿no? Dije, wow. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tener relaciones sanas, perdonar, dormir tranquilo. ¿Y qué tipo de pensamientos? Porque justo te digo, qué fuerte esa palabra, ¿no? Y las palabras tienen un poder fuertísimo en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras emociones y finalmente en nuestra identidad, ¿no? Porque yo puedo elegir transitar por la vida como huérfana, sea lo que eso signifique para ti. Puedo elegir transitar por la vida como una persona llena de aprendizaje que le dejaron sus padres, ¿no? Y ahí vamos. Claro, yo soy huérfana porque no tengo papá y mamá. Pero ¿qué me dejaron? Hermanos maravillosos, ¿no? Y hoy día hablaba con mi hija y me dice, nosotros como familia somos demasiado unidos. O sea, lo que le pasa a uno le pasa a todos y somos una familia no muy numerosa. Pero yo sí, digamos, de casa, mi mamá, 9 hermanos, 32 primos hermanos, no, nosotros sí somos 4 hermanos, ¿no? 9 nietos, 2 bisnietas, pero somos muy unidos. Entonces, lo que le pasa a uno y ese es amor. ¿Qué nos deja? ¿Qué dejamos? ¿Qué queremos dejar? ¿Amor o problemas? ¿Qué has aprendido entonces sobre el sentido de la vida? ¿Para qué estoy acá? El cambiar el por qué por el para qué. Por el para qué. ¿Para qué me pasan las cosas? Y definitivamente, si cuando uno encuentra el sentido de la vida, sigue caminando. ¿No? Se vuelve más ligero ese caminar, incluso.
se vuelve vida. Ya. El disfrute, el poder ver, observar. Yo trabajo mucho observando la naturaleza, ¿no? O sea, ¿qué me regala el verano? Mis hijos se mueren de risa porque yo corro cada puesta de sol los fines de semana. Si hay arco iris, salgo como loca. O sea, disfruto porque me enseña. Me enseña que hay un mañana, además. Y conectar con digamos, con esto que perdemos muchas veces en la vida adulta, que es de nuestro niño tan delicioso, que es el poder seguir deslumbrándote de esas pequeñas cosas, ¿no? Mira, qué linda tu pregunta. Ese es un duelo de niño a preadolescente, de preadolescente a adolescente, de adolescente a adulto y de adulto a adulto mayor. ¿No? Que el adulto mayor es justamente el que ya está al final de la vida. Y hay que aprender a disfrutarlo. Hay que aprender a poder sacarle el jugo a la vida, ¿no? Aprender a sonreír, aprender a perdonar, aprender a vivir, aprender a ver, a escuchar y aprender que no todos saben escuchar. No nos resintamos si tenemos a alguien que dice otra vez con la misma cantaleta. Y no tienen nada que ver. Es que no es. Entonces es importante crear una red de contactos de escucha activa. O sea, yo no voy a llamar a Marilú porque a Marilú sé que no le gusta escuchar mis penas y mis tristezas, pero sí voy a llamar a Claudia porque Claudia es una persona que no solamente me escucha, sino me extiende la mano, me llama, me acompaña y me contiene. El contener, yo siempre lo miro como mis manos, ¿no? Puedes caer y confía en mí. Esa caída libre, ¿no? Que te da o te da seguridad o no la tienes. Sí, es cierto. Y justo tengo una pequeña dinámica que se llama Cosas que. Entonces te voy a decir un par de frases, empezando por lo que ya dijiste, ¿no? La importancia de una red de apoyo, del que esta amiga le puedes repetir 80 veces lo mismo y está bien. Repítemelo, amiga. Aquí estoy. No me voy a cansar de escucharlo, ¿no? ¿Qué cosas entonces, contando con una red de apoyo, aparte de una red de apoyo, nos ayudan a caminar el proceso de un duelo? Sentirte que no estás solo. Es importante sentir que tienes a alguien que te puede escuchar. Y ahí está la importancia de poder elegir, ¿no? Que no te lo impongan, sino elegir. Por eso que yo espero que se comuniquen conmigo. Yo no me comunico, ni me presento, soy fulana de tal, no. O sea, yo no digo, soy Jackie Larrié, tanatólogo, te puedo acompañar en el... Espero a que se comuniquen conmigo. Es importante sentir que es momento de poder hablar. Y el poder hablar, el poder escribir, el poder manipular tu dolor es importante. ¿Qué cosas son normales en un luto? Todo. Todo. ¿Qué cosa es normal? Nada. O sea, hay mucho miedo a llorar, por ejemplo. Hay mucha represión a llorar. Hay vergüenza detrás del llanto. Hay vergüenza, hay miedo, hay inseguridad. Porque el llanto te puede llevar a muchas cosas. Entonces, el miedo a que te interpreten, a que qué débil eres, ¿no? El hombre no llora. El hombre llora. Es humano. Sí. Y yo siempre digo, tienes que llorar y tienes que explicar en qué momento estás, cómo te sientes para que te dejen llorar. ¿Tú te bañas todos los días? El llanto es esta limpieza emocional que necesitamos, este poder sanar espiritualmente, limpiar. Una lloradita y regresamos. El llanto no me hace ni más ni menos, me hace humana. Tal cual. ¿Okay? Y si quiero chillar, chillo. O sea, es necesario poder estar. Hay muchas personas que me dicen, yo no lloro, pero sí lloro cuando veo películas tristes. Entonces sí lloras. Estás empatizando con lo que está sucediendo, ¿no? Con el dolor, ¿no? Entonces es importante poder fluir, la palabra fluir. Tengo una chica que yo acompaño que tiene una tarea, hacer una dinámica artística de lo que es fluir. Fluir y soltar. Sí. Ahora, ella es artista, ¿no? O sea, no es que se la mando a cualquiera, o sea,
No, pero es permitirse ser, ¿no? Es permitirse ser Reconocerse. Con la energía del momento. Y reconocerse. Sí. Aceptar que estoy en un momento vulnerable, ¿no? Que mi dolor es mío, no es de todos, además. Sí, tiene mucho de meditación, o sea, de mindfulness, de estar presente totalmente. en este momento. Yo trabajo mucho la meditación, digamos, la relajación corporal para poder conectarme con la emoción que voy a trabajar, ¿no? O sea, yo le pido que se conecte cuando son clases, por ejemplo, y trabajo emociones, conéctate con una emoción que te embargue en este momento, ¿no? Entonces comienza a conectarse, de ahí el trabajo artístico, de ahí escribirle, ponerle un nombre, ¿no? O sea, yo siento tristeza, pero le pongo aves. Porque le puse aves. Porque me siento enjaulada o porque me siento libre, ¿no? Es la interpretación, entonces, y ayuda a poder verbalizar muchas veces lo que no podemos decirlo en palabras. Y tener estos quiebres necesarios, ¿no? De, pues igual sí. O igual no. Es que el sí y el no es válido. Y hay que aceptarlo, hay que poder decir sí o no sin miedo y sin culpa. Para terminar, y aquí, cosas que podemos hacer nosotros como red, como familiares, como humanos, para ayudar a alguien. Primero, aceptar que tú o la persona que quieres acompañar está en duelo, está en un momento de dolor. Duelo, dolux, dolor. ¿Okay? Respetar el dolor de la persona o mi propio duelo. Poder ser capaz de crear esta red de escucha, ¿no? Tú sí me escuchas, pero tú no me escuchas. Entonces, lo saco de mi lista porque tampoco tengo que ser mártir a una persona escuchando lo que no quiere escuchar. No todos sabemos escuchar el dolor, ¿no? Es importante poder manifestar qué siento, dónde lo siento. O sea, tú puedes sentir tu duelo siendo mi hermana en las muñecas y yo en la nuca, y es válido, ¿no? Porque hay emociones que se van como acomodando en el cuerpo Y estancando también. Si es que y tenemos que liberar. Entonces también trabajar el cuerpo para poder darle un espacio de descanso, ¿no? Nosotros somos tridimensionales, cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Biopsicosocial, biopsicoespiritual. Entonces tenemos que, digamos, de alguna manera reconocernos como seres dolientes. ¡Wow! Me quedo con esa frase, que me parece muy importante, muy necesaria y muy válida, ¿no? Muy válida dentro de la humanidad, dentro de la imperfección, pero perfecta del humano. Que implica... Somos seres imperfectos. Sí. Y de aceptar que el dolor es parte de la vida, el sufrimiento es parte de la vida. No le tengamos miedo, no nos vamos a volver locos. Ya. Tenemos que aceptarlo, trabajarlo, palparlo muchas veces. El amor nunca muere, a pesar que la persona haya partido. El amor no muere. Tú has comenzado con un recuerdo de tus nonos, de tu nono y tu nona, y en la expresión hay amor puro. ¿Y hace cuántos años que han partido? Sí, varios ya. Pero no dejará de El amor haber. no muere. El amor muere si tú deseas matarlo. No le tengamos miedo al dolor, no tengamos miedo a la muerte. No muramos con nuestros muertos. Así es. La vida sigue. Wow. Muchísimas gracias, Jackie, por esta conversación y nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias. Muchísimas gracias. Este episodio llegó gracias a Adidas, Sony, Durex. Cuando corro, quiero hacerlo sin tener que preocuparme por cómo visto. Sin tener que pensar a qué hora salgo. Cuando corro, quiero que los gritos sean de ánimos y no de acoso. Quiero
Quiero que el mensaje que envíe sea sobre mi progreso y no sobre si llegué a casa a salvo. Cuando corro, lo hago para demostrarme que soy capaz. Lo hago para demostrar que ser mujer no es impedimento de nada. Cuando corro, quiero hacerlo libre. Cuando corro, corro con todas las mujeres.